el taller Las bibliotecas escolares como espacios de impulso a la lectura y escritura en educación básica. Antes de dar inicio, me gustaría compartir su semblanza. Carola Díez nació en Buenos Aires, Argentina, y vive desde su infancia en la Ciudad de México. Es promotora de lectura, investigadora autodidacta, formadora de docentes y mediadores en bibliotecas escolares, comunitarias y públicas. Se formó en los programas de rincones de lectura de la SED, en salas de lectura de la Secretaría de Cultura y ha compartido numerosos espacios de formación con agentes culturales y educativos en México y América Latina. Tuvo a cargo la Subdirección de Bibliotecas Escolares del Programa Nacional de Lectura y coordinó los espacios educativos en la Biblioteca Vasconcelos. Colabora con editoriales de publicación para niñas y niños. Promueve la divulgación de la literatura infantil mediante recursos como la lectura en voz alta, la oralidad, la escritura personal, la investigación, la exploración colectiva de libros para niños y la gestión participativa. Valora la diversidad, el pensamiento crítico y la cooperación. Actualmente se desempeña como docente y consultora independiente. Démosle un fuerte aplauso a la maestra Carola Díez. Muy buenas tardes a todas, a todos, muy buenos días, no sé en qué meridiano ni paralelo nos encontremos, pero me encuentro en uno muy feliz, muy contenta, muy agradecida de estar aquí otra vez y cada vez más, recorriendo, conociendo, volviendo a ver algunas bastantes caras conocidas que de verdad me da mucho gusto reencontrar para seguir un diálogo que tal vez empezó ya hace algunos años. Creo que con algunas de ustedes el diálogo empezó allá en la Biblioteca Vasconcelos, incluso, ¿no? En algún otro momento, con otras nos hemos encontrado en otros espacios, también virtualmente, ¿no? Tal vez sea la primera vez que nos vemos cara a cara. Y también sé que hay muchas personas que nos encontramos por primera vez. Me da mucho gusto esta conjunción. Bueno, pues tenemos un tiempo cortito, un tema largo y hermoso, y enorme. Porque pues yo pienso que si algo hacemos así básicamente en educación básica, no la redundancia, es trabajar sobre la instalación y el desarrollo de lenguajes, ¿no? Lenguajes y la sofisticación también de estos lenguajes. De hecho, adentrarse en una disciplina muchas veces es en realidad ir conociendo un lenguaje nuevo y sus significaciones y sus maneras de hacer. Y entonces hoy vamos a volver la mirada a una de las más antiguas compañeras de la educación básica, que es la biblioteca escolar, la biblioteca de aula. Yo tengo 25 años aquí parada en mi ladrillito de la biblioteca escolar y no se me acaba. Realmente considero que hay ahí una fuente de nutrición y de andamiaje para lo que estamos mirando. Alcanzaba un pedacito de la conferencia anterior y miraba de cuántas maneras la biblioteca puede ir abordando a cada uno de los momentos, a cada uno de los componentes en esa planeación. Me parecía como que teníamos ante nosotros en este momento, digamos, histórico, una conjunción muy bonita que nos permite abrir los brazos a muchos recursos que ya estaban ahí y que a veces están un poco empolvaditos. No sé si saben a lo que me refiero. A veces la biblioteca escolar, como es una especie de rueda suelta en el plantel, es decir, no está normada, no tienes un horario de biblioteca, no hay un currículum de biblioteca escolar, no hay un libro de texto para ver cómo vas a llevar a cabo la biblioteca, entonces muchas veces va quedando como por fuera de la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, pues esta es una bonita ocasión para volver a echar el ojo y mirar qué pasa con eso que nos acompaña desde el principio hasta el final de nuestra educación básica, que es la biblioteca, en principio
Idealmente, cada centro tendría que tener una biblioteca escolar que funcionara como un lugar de reunión, donde se generaran cosas, donde pasaran como cosas también, que es justo el lugar natural para esta vocación comunitaria que tienen las orientaciones pedagógicas actuales, el lugar natural de reunión y de desarrollo para todo ese núcleo de acciones de pensamiento comunitario es la biblioteca. Es un lugar que no es, entre comillas, de nadie, es decir, no tiene un maestro, un dueño, ¿no? Si es que tenemos bibliotecario o bibliotecaria, funciona más como facilitador que otra cosa. Y es un espacio que idealmente debería ser distinto físicamente a un aula. ¿Alguien aquí tiene biblioteca escolar en su centro? Levanten su mano. ¡Wow! ¿Las normalistas no? ¿Y por qué no levantan su mano? ¿No es muy cercano el espacio de la biblioteca a la vida cotidiana de la normal o sí? ¿O para cosas muy puntuales? ¿Vas cuando necesitas más bien estudiar algo, sacar un dato, etcétera? ¿O algo puntual para la planeación? ¿O a lo mejor en la normal también empieza o podría empezar esa movilización de la biblioteca para otras cosas, ¿no? Yo digo que ahí es la ocasión como para empezar a sentir el saborcito de lo que es estudiar y enseñar basada en fuentes múltiples, basada en cosas que están a tu alrededor y no siguiendo un caminito que a veces es incierto. Ustedes ven que a veces las orientaciones, los libros, etcétera, van haciendo ejes que a veces podemos seguir y a veces menos, ¿verdad? Pero si vamos trabajando en una manera que tiene que ver con te enseño con lo que tenemos alrededor y busco fuentes diversas, que es lo que te da la biblioteca, no hay manera de perderte, estés en donde estés, ¿verdad? Esa es una metodología que va contigo, es una manera de mirar. Pero bueno, a ver, regresando entonces, la biblioteca debería parecerse lo menos posible a un aula, físicamente. Piensen, si tienen mesas en la biblioteca, ¿para qué? ¿Es para algo las mesas? No sé, a lo mejor sí, pero a lo mejor es solo una costumbre de ir amoblando los espacios escolares de maneras muy parecidas, una con otra. ¿Qué pasa si la biblioteca, en vez de trabajar a nivel de mesa, empieza a trabajar a nivel del suelo, por ejemplo? ¿No? ¿Qué puede pasar? Yo creo que inmediatamente pasa muchísimo, muchísimo. Si yo saco las mesas y pongo en lugar de estos cojines, ¿no? y un dispositivo de trabajo a nivel del suelo, cambia completamente la dinámica, la expectativa, la manera de trabajo, con algo tan sencillo como esto. La biblioteca no tiene por qué ser parecida al salón de clases. Puede haber muchas cosas en la biblioteca además de libros, ¿o no? ¿O solo es para libros? ¿Qué más puedo tener en la biblioteca que no son libros? Títeres, ¿qué más? Videos, juguetes, juegos. Podemos apagar la presentación hasta dentro de un rato. Bueno, cantidad de cosas. Audios, cosas que vengan de fuera, publicaciones diversas. Y en cuanto a voces, también podemos tener otras voces en la biblioteca, ¿no? Es el lugar ideal para que vengan los padres de familia a compartirnos cosas, es el lugar ideal para que venga un profesional, un miembro de la comunidad a hacer ese lazo que estamos buscando con la escuela. En fin, vamos a resignificar constantemente la biblioteca. Y para eso, me voy a ir un momentito a la historia. Ustedes saben que la Secretaría de Educación está centenaria, ¿no? Nuestra viejita querida, que es la SEP, acaba de cumplir 100 años, hace un par de añitos. ¿Alguien sabe cómo empezó? La SEP tenía 3 departamentos, tenía tres patitas cuando empezó. Vasconcelos la pensó desde 3 lugares. Tenía 3 departamentos. Uno era el de Bellas Artes. Fíjense, para que tengamos una conciencia de dónde está la genealogía de nuestra vocación educativa y a ver qué podemos ir a encontrar allá. Bellas Artes. Y el segundo, bibliotecas. Y el tercero era uno que llamó control escolar, que tenía que ver con, pues, todo esto, cómo se van a poner las escuelas, cómo se les va a pagar a los maestros, cómo se va a reubicar, 100 años después, ¿quién tomó la delantera? ¿Bellas Artes, bibliotecas o control escolar? ¿Verdad? Sentimos que se hubiera comido en el espíritu de la Secretaría que nació de esta forma. Control escolar, pues obviamente era un ente regulador, pero llama la atención sobre esto: Bellas Artes y bibliotecas en la raíz de nuestra propuesta educativa. Quiere decir que ahí estamos trenzados, ahí estamos trenzados nosotros.
Una de las primeritas cosas que aparecen en el preescolar, en sus inicios, es la posibilidad de tener objetos del mundo en los que referirse. Aunque hemos pasado por muchas etapas, ¿no? Algunas de ustedes son muy jóvenes, pero algunas tendrán algunos añitos más de experiencia en preescolar. Y acompáñenme, a ver, está triste, no es triste, es una historia muy interesante, pero la voy a traducir así para que podamos irnos viendo en dónde estamos ahorita, ¿no? Me voy a quedar tantito en preescolar, pero invito a los otros niveles educativos presentes a ir siguiéndose también en esta evolución. Hace muchos años, cuando el preescolar iniciaba, la idea de la lectura y la escritura todavía estaba muy lejos de la concepción de para qué se traía al niño a las aulas. Era el tiempo de los cantos, básicamente, de las rondas, de las palmas, de los juegos, ¿no? Bueno, la sociedad sigue moviéndose, las dinámicas sociales del lenguaje van cambiando y esto se va a ir reflejando también en nuestras maneras de enseñarlo, en la escuela, ¿verdad? Bueno, entonces llegó un momento en el que incluso la sola presencia de materiales escritos se consideraba peligrosa, porque los niños no estaban maduros todavía para esto. Entonces se erradicó de las aulas todo el rastro de letras. No se consideraba que había que exponerlos a ello, había algún riesgo. Pero bueno, seguimos avanzando y dijimos, no, pues esto como que no. Cada vez más la cultura escrita estaba en todas partes y empieza a partir del año 92 en México, y bueno, en general en América Latina en los años 80, principios de los 90, hay un quiebre, hay un vuelco en toda la didáctica de la lengua, donde empieza a entrar muy fuerte las investigaciones que en ese momento encabezaba Emilia Ferreiro. ¿Han oído hablar de Emilia Ferreiro? Sí. Recientemente fallecida. ¿Sí supieron que murió la doctora hace poquito? Bueno, pues nos dejó mucho, y agradecemos desde acá. Total, desde el año 98 empieza a entrar fuerte toda esta idea del constructivismo, de la psicogénesis de la lengua, y empezamos con los famosos ambientes alfabetizadores. ¿Alguien se acuerdan de los ambientes alfabetizadores? Sí. Y de los portadores de texto. Sí. Los que hacíamos, traíamos un montón de cajitas de medicina, de bolsitas de sopa, y al pizarrón le poníamos un cartelito que decía pizarrón, y a la silla silla, y a la mesa mesa, y a la puerta, y al niño niño. Pero empieza también una época de mucho trabajo con el nombre propio, ¿verdad? A raíz un poco de esta influencia del ambiente alfabetizador que nos lleva a rotularlo todo, empezamos a investigar también el potencial del nombre propio, y de ahí empezamos a abrirnos a otras cosas. Y bueno, después seguimos avanzando y dijimos, no, sabes como que los ambientes alfabetizadores no hay algo que nos está cerrando, porque es muy diferente lo que pasa en el salón de clases a lo que pasa afuera, ¿verdad? Afuera tú no encuentras que todo esté rotulado. Las cosas tienen un nombre, pero ahí dice McDonald's, no dice hamburguesas. Tú ves un niño chiquito y de repente en un frasco dice Carlota y él dice, ¿qué dice miel? ¿verdad? O sea, en principio una de las primeras hipótesis que tenemos es que la palabra sirve para designar lo que está mostrando, punto, ¿no? Bueno, seguimos avanzando, el conocimiento sobre la lengua y su didáctica sigue avanzando, y entonces entramos a este siglo donde se resignifican totalmente las prácticas del lenguaje allá afuera. Estamos cambiando, estamos en una grieta que no les tocó vivir a los que estaban atrás de nosotros y que ya no les va a preocupar a los que vengan después, pero los que somos docentes ahorita estamos en un lugar bien especial. Por ejemplo, esta mañana me llegó un mensaje al celular, lo abro y decía NTP, TQM, punto, LOL, punto, y una carita feliz. Ese era todo el mensaje. NTP, TQM, LOL, carita feliz. ¿Ahí dice algo o no dice nada? ¿Dice o no? Entonces es escritura. ¿Sí? ¿O no? Y aquí empezamos un poco en cortocircuito, ¿no? Esto lo traigo solo para ejemplificar que hace 20 años esto era impensable. O sea, no era lenguaje, no lo podíamos, no lo hubiéramos podido incorporar como lenguaje. Y hoy sí, quiere decir que la idea misma del lenguaje está moviéndose, está cambiando. Entonces nosotros aquí navegando en esas aguas turbulentas, y me dicen, ¿cómo te enseño algo que ya no es lo que era y que todavía no es lo que va a ser? O
sea, ¿cómo te enseño este mundo líquido, este mundo que se mueve, que se transforma constantemente? Y ahí caemos, entonces, no caemos, sino que avanzamos hacia este lugar en el que estamos explorando ahora, que le vamos a llamar, o le hemos llamado genéricamente las prácticas sociales del lenguaje. Hoy en día, ¿han oído esos términos? ¿Sí? Sí, bastantito. Bueno, el lenguaje como práctica social es, digamos, el lugar en el que estamos hoy día paradas, mirando lo que hacemos. Estamos entendiendo la escuela y el salón de clases como un lugar de entrenamiento y de experimentación de todos los usos sociales que están alrededor de nosotros, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, hasta ahí vamos a dejar un poco entonces esta pequeña contextualización de quiénes somos, en dónde estamos y por qué vale la pena tener esta biblioteca. Hay una cosa de la que estoy convencida y es que no vamos a encarar ningún tipo de transformación ni a profundizar ningún tipo de transformación ni a enraizar los cambios si no estamos como íntimamente convencidos de que esto funciona para algo, ¿verdad? Hay un límite para la simulación, yo te puedo obedecer un poquito, otro poquito, pero cuando ya cierro la puerta del aula y me pongo a hacer lo que yo tengo que hacer, se acaba ese asunto, ¿verdad? Bueno, eso vamos a intentar darle totalmente la vuelta con el recurso sencillo de meternos en... Yo les quiero proponer que hagamos una pequeña experiencia colectiva, ¿no? Digamos que es lo más que voy a hablar hasta ahorita, y me gustaría que hiciéramos algunos pequeños ejercicios de experimentar algunas cosas juntas y de ahí bajar la reflexión. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, pues una de las mejores maneras que yo conozco de divulgar lo que pasa cuando leemos es compartir la lectura, es decir, leer en voz alta. ¿Les gusta a ustedes que les lean en voz alta? Sí. ¿Les gusta a ustedes leer por su cuenta? Sí. Esa es una pregunta tramposísima, porque una cosa es que me gusta leer novelas antes de acostarme, otra cosa es que me guste leer cosas de mi profesión, otra cosa es que me guste mucho leer sobre historia de los años 20, que es algo que me interesa, etcétera, etcétera. Eso de ser lector. Y si nada más leo en mi Kindle en formato electrónico, si soy lector, tengo que leer libros para ser lector. ¿Cómo es? ¿Te vale? Pero vamos a saber lo mismo los que leemos solo en electrónico que los que leemos solo en libro. ¿Es igual? No habrá saberes que me estoy perdiendo de un lado y del otro. Ay, ven, es una pregunta no fácil esta de si les gusta leer, por eso mejor no la hacemos. Pero les gusta que les lean, les gusta que les cuenten cosas, historias interesantes. Ay, sí, dice bueno, sí. De Evan Chambers, que es un autor que ustedes van a encontrar dando vueltas por ahí entre los que iluminan los postulados de la nueva escuela mexicana. Evan Chambers dice: conozco muchísima gente a la que no le gusta leer historias, pero todavía no conozco a nadie a quien no le gusta que le cuenten una buena historia. ¿Ustedes han tenido en algún momento de la vida la ocasión de oír radionovelas, por ejemplo? Sí. ¿En algún momento? ¿Sí? ¿O de conocer a alguien que platica tan sabroso que parece que estás mirando todo lo que dice? Aunque te esté contando cualquier tontería, cualquier cosa que no tiene nada que ver, tú estás así, porque hay una cosa también con la rivalidad que es fuerte, que es muy antigua. Que ya la vi. Hoy, cuando nacemos, ¿cuántos de nuestros cinco sentidos están completamente desarrollados? ¿Alguien sabe cuáles? ¿Ya nos hemos con todo desarrollado al 100 o no? No. ¿Han visto bebés chiquitos cómo miran? ¿Cómo hacen viscos y se les ven los ojos por todos lados hasta que pueden enfocar bien? Pasan meses, ¿sí? Hasta que podemos oler, hasta que podemos saborear, pasa tiempo, nuestras papilas gustativas cambian con los años. ¿Por qué no le gusta lo mismo a los niños que a los adolescentes que a los adultos, por ejemplo? Hay razones fisiológicas también, nuestros sentidos cambian con el tiempo. El tacto, nuestras terminales nerviosas se van a mielinizar hasta más de un año después de que nacimos, es decir, nacemos con nuestros sentidos incompletos, a excepción de uno, el oído. Toda la neurofisiología del oído está formada, si no hay ninguna alteración al desarrollo, entre el quinto y el sexto mes de gestación. Ya todo nuestro aparato auditivo está funcionando de una manera muy similar a lo que lo va a hacer cuando estemos fuera del vientre. ¿Qué quiere decir? Que llevamos 6 meses oyendo todo cuando venimos al mundo. Por eso no queremos nacer. No es
es cierto. Pero estamos 3 veces escuchando. ¿Qué escuchamos cuando estamos allá adentro? ¿Quién se acuerda? Estaban chiquitos, pero a lo mejor se acuerdan. ¿Qué oímos cuando estamos dentro del vientre? ¿Qué se imaginan que se escucha? Agua. Primero que nada, Agua. hay un sonido que te envuelve, que lo es todo, que te rodea, del cual eres parte. Corazón. El corazón, ¿sí? El bombeo del corazón de mamá está marcando ese ritmo, pum, 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 al ritmo al cual se va a desarrollar nuestra gestación. Pero después, efectivamente, empezamos a oír su voz desde adentro. Vamos a escuchar la voz desde adentro. Y no solo eso, escuchamos todos los sonidos que debe hacer un cuerpo vivo, ¿se imagina? Tú estás allá dentro de la panza y mamá a las 11 de la noche se me antoja un pozolito. En la mañana tú vas a estar escuchando todo eso, ¿no? Bueno, en fin, también escuchamos cosas de afuera. Y sobre todo, escuchamos a la voz de mamá hablando en un lenguaje determinado. Mi mamá no hablaba francés, no hablaba portugués, no hablaba inglés, hablaba en español, en un tipo de español además, con un tipo de entonación y con un tipo de sílabas. Hay mamás bilingües, ¿no? Por eso hablamos de lengua materna, en realidad. Hablamos de lengua materna porque la primera lengua que entra en nosotros es la lengua que estamos escuchando desde antes de nacer. También escuchamos voces que vienen de afuera, ¿eh? Cuando estamos en el vientre, los bebés pueden reconocer 2 y 3 voces que vienen también desde afuera. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque nos encaminamos entonces hacia este poder de la escucha, este poder del oído. Vamos a mirar qué pasa y a ver si podemos hacer un círculo y terminarlo de cerrar en las bibliotecas, ¿no? Y su potencial. Entonces, si están de acuerdo, me gustaría leerles un relato. ¿Sí? Una advertencia antes de la lectura. Cuando termine esta lectura, no voy a preguntar nada, ¿sí? No voy a evaluar, ¿sí? No voy a pedirle al que esté distraído que siga, tampoco. No te voy a preguntar qué te gustó más, no te voy a pedir que le cambies el final, no voy a hacer nada de todo esto. No te voy a preguntar quién fue el personaje principal, cuál fue el inicio, el nudo y desenlace, ni a qué corriente literaria pertenece la obra. Lo digo para que te quedes tranquilo. Lo cual no quiere decir que no vamos a conversar, después, sin problema. Nada más aviso todo lo que no voy a preguntar para que no estés preocupada de estarlo teniendo que ver. ¡Qué dilema! Siempre estoy entre 2 relatos a la hora de la hora. Traigo mucho y digo, ¿qué les gustará más? ¿Una historia de amor? ¿Una historia de un triángulo amoroso? ¿O un misterio sin resolver? Misterio. De una oreja perdida. ¿El hombre sin oreja? ¿O la historia de la tía Magdalena? De su marido y de Alejandro. ¿Qué dicen? También nos podemos echar las 2, también se les puedo mandar después por internet. Vamos a arrancarnos con el triángulo amoroso. Sí. No, entonces no, porque me... No, vamos a ver. Elegí para que iniciáramos esta pequeña experiencia, no un texto dirigido a los niños, ¿sí? Tenía muchas ganas de que pudiéramos entrarle al asunto de un texto que nos apelara a nosotras y a nosotros como adultos, con nuestras vivencias adultas, con nuestras maneras de estar. Muy probablemente algunos de los que ya somos viejos conocidos hayamos oído este cuento, lo hayamos compartido. Ojalá no les decepcione que lo compartamos otra vez, pero me parece que pues a mí me gusta mucho traerlo a las charlas porque nos permite ver un montón de cosas así. Entonces, esto, señoras y señores, pueden tomarlo como un regalo. Dicen que a ustedes que les gusta que les lean en voz alta. ¿Quién les lee a ustedes en voz alta actualmente? Oigo sus lágrimas correr por las mejillas. Claro, a medida que vamos avanzando en la vida y también en el rol de docentes, nos va tocando a nosotras y a nosotros tomar la voz cantante, proponer la historia, llevarlo, y es otro lugar, el de escucha placentera,
donde no tienes que hacer nada, absolutamente, más que dejar que tu mente vaya para donde quiera ir, lo vamos leyendo, ¿sí? Entonces seguimos leyendo, pero en general tenemos que leer porque o vamos a dar un examen, o vamos a resolver un asunto, o vamos a dar cuenta de. Esta situación de lectura es una situación que tenemos que preservar en el salón de clases. Atención con esto. La lectura gratuita, como le llamó Daniel Penach, en el cotidiano del salón de clases es fundamental. Porque la mayoría de tus alumnos no van a tener enormes ocasiones de explorar actos de lectura fuera de la escuela, ¿sí o no? A lo mejor me equivoco, Y siempre hay excepciones, siempre, no voy a generalizar. Por eso digo, la mayoría de los alumnos con los que trabajamos no van a tener más que un acercamiento escolar a la lectura. Y eso está bien y debería ser suficiente si nosotros garantizamos que ese acercamiento escolar cuenta con momentos de gratuidad. ¿Tuvieron ustedes esos momentos donde les leían y no les querían nada a cambio? ¿O más o menos? Más o menos. Mira, lo están pensando, quiere decir que tan abundantes no fueron. En general, cuando nos leían, nos pedían algo a cambio. ¿Qué pasa cuando no te propongo una lectura extractivista, sino una lectura que es toda para ti? Tú no tienes que hacer nada. Solo escucha, ¿vale? Y esto dice más o menos así. Un día, el marido de la tía Magdalena le abrió la puerta a un propio que llevaba una carta dirigida a ella. Nunca habían tenido secretos. Y era tal la simbiosis de aquel matrimonio que ahí las cartas las abría uno aunque fueran dirigidas al otro. Nadie consideraba eso violación de la intimidad y mucho menos falta de educación. Así que sin problema, al recibir aquel sobre tan blanco, tan planchado, con el nombre de su mujer escrito por una letra contundente, pues el marido lo abrió. El mensaje decía: Magdalena, como siempre que hablamos del tema terminas llorando y te confundes en la locura de que nos quieres a los dos con la misma intensidad, he decidido no volver a verte. No creo imposible deshacerme de mi deseo por ti. Alguna vez hay que despertar de los sueños. Estoy seguro de que tú no tendrás grandes problemas olvidándome. Acabar con este desorden nos hará bien a los dos. Vuelve al deber que elegiste. No llames, ni pretendas convencerme de nada. Firmado Alejandro. Postdata. Tienes razón. Fue hermoso. El marido de la tía Magdalena guardó la carta, le puso pegamento al sobre y lo dejó sobre la charola del correo, junto con el recibo del teléfono y las cuentas del banco. Estaba furioso. La rabia le puso las orejas coloradas y los ojos húmedos. Entró en su despacho para que nadie lo viera, por más que no había nadie en la casa. Su mujer, las nanas y los niños se habían ido al desfile del 5 de mayo para celebrar el recuerdo en que los sacapuastas le restaron prestigio a Napoleón. Sentado en la silla, frente a su escritorio, el hombre respiraba con violencia por la boca. Tenía las manos sobre la frente y los brazos alrededor de la cara. Si algo en la vida él quería y respetaba por encima de todo, eran el cuerpo y la sabiduría de su mujer. ¿Cómo podía alguien atreverse a escribirle de aquel modo? No, Magdalena era una reina, era un tesoro. Magdalena era una diosa, era un pan, era un árbol, una espada. Magdalena era generosa, íntegra, valiente, era perfecta. Y si ella alguna vez le había dicho a alguien, te quiero, ese alguien debió postrarse a sus pies. ¿Cómo era posible que le hicieran llorar? Se bebió un whisky, se bebió 2, pegó contra el suelo con un palo de golf hasta desbaratarlo. Se metió 20 minutos debajo de la regadera y al salir puso en el tocadiscos al Beethoven más desesperado. Y cuando su mujer y los niños y las nanas entraron a la casa 2 horas después, él estaba
disimuladamente tranquila. Se habían asoleado, todos traían las cabezas un poco desordenadas y las mejillas hirviendo. La tía Magdalena se quitó el sombrero y fue a sentarse junto a su marido. ¿Te sirvo otro whisky?, le dijo tras besarlo como un hermano. No, ya no, porque vamos a comer en casa de los Cobian y no me quiero emborrachar. ¡Ay, esposo, vamos a comer en casa de los Cobian! Nunca me dijiste. Pues te digo ahorita. Te digo ahorita, siempre me hacen lo mismo. Pues sí, y nunca te enojas. Eres una esposa perfecta. No, pues nunca me enojo, pero tampoco soy una esposa perfecta. ¿Sabes qué? Sí, eres una esposa perfecta. ¿Y sabes qué? Sí, por favor, tráeme otro whisky. La tía caminó hacia la botella y los hielos. Sirvió el whisky, lo movió, quiso uno para ella. Cuando lo tuvo listo, volvió junto a su marido con un vaso en cada mano. ¡Ah, de verdad! Era linda Magdalena. Era de esas mujeres bonitas, que no necesitan nada para hacerlo, más que levantarse en las mañanas y acostarse en las noches. Por remate, la tía Magdalena se andaba acostando a otras horas, llena de pasión y de culpa, lo que en los últimos tiempos le había dado una mirada alerta y una firmeza de caminar. Fue a sentarse a los pies de su marido y le contó los ires y devenires del desfile. Le dio la lista completa de los que estaban en los palcos del Círculo Español. Después le dibujó en un papelito un diseño que podía hacerse en la fábrica para la Talavera. Hablaron largo rato de los problemas que estaban dando los acaparadores de frijol y de otras cosas. Durante todo ese tiempo, la tía Magdalena se sintió observada por su esposo de una manera nueva. Muchas veces, mientras hablaba, él le interrumpió para acariciarle la frente o las mejillas, como si quisiera detenerle cada gesto de alegría. Oye, marido, me estás mirando raro, le dijo ella. Te estoy mirando, le dijo él. Pues sí, pero raro. Pues sí, te estoy mirando raro. Y continuó la conversación. A ver, ¿cómo había alguien en el mundo capaz de permitirse perder a semejante mujer, hombre? Debía estar loco. Empezó a enfurecerse de nuevo contra quien mandó esa carta y de paso contra él mismo, que no la había escondido ni siquiera hasta el día siguiente. Así, su mujer la encontraría durante la mañana, cuando ni él ni los niños le estorbaran su tristeza. Se levantó del sillón, alegando que ya era tarde, y mientras la tía Magdalena iba a pintarse los labios, él caminó al recibidor, quitó la carta de la charola del correo. La mesa sobre la que estaba era una antigüedad que había pertenecido a la bisabuela. Tenía un cajoncito en medio, ahí la polilla se colaba con frecuencia. Pues en ese cajoncito metió la carta y respiró, feliz de postergarle el problema a su mujer. Gracias a eso, pasaron una comida apacible y risueña. El lunes, antes de irse a la fábrica, puso la carta encima de todas las demás. La tía Magdalena había amanecido radiante. Debe ser porque ya nos vamos, pensó el marido. Y pues en efecto, a la tía Magdalena le gustaban los días hábiles. ¿Quién sabe a qué horas ni cuándo se encontraría con el torpe aquel? Pero de seguro eran los días hábiles. Cuando se despidieron, él dijo, como de costumbre, estoy en la fábrica, por si algo necesitas. Y la besó en la cabeza. Entonces ella le dio el último trago a su café, la última mordidita a su pan con mantequilla, se levantó y fue en busca del correo. Entonces, dio con la carta. Se la llevó al baño de junto a su recámara, que todavía era un caos de toallas húmedas y pijamas recién arrancadas. Sentada en el suelo la abrió. ¡Ah! No le bastaron las toallas para secarse la cantidad de lágrimas que derramó. Se tuvo lástima durante tanto rato y con tal brío que si la cocinera no la saca de aquel precipicio para preguntarle que qué se iba a hacer de comida, se hubiera podido convertir en charco. Contestó de corridito que hicieran sopa de hongos, carne fría, ensalada, papas fritas y pastel de queso. Así, sin dudar,
ni desdecirse, y a una velocidad tal que la cocinera no le creyó. Siempre pasaban horas confeccionando el menú. Bueno, su marido regresó temprano del trabajo, como cuando estaban recién casados y a ella le daba cacao. Llegó buscándola, seguro de que la pena y la tristeza la tendrían postrada, fingiendo algún mal. Pero no, La encontró sentada en el jardín, esperando su turno para brincar la reata, en un concurso al que sus 2 hijas y una prima le concedían rango de olímpico. Estaba contando los brincos de su hija, que iba en el 103. Las otras 2 niñas tenían la reata, una de cada punta, y la movían mientras contaban, perfectamente acopladas. «Juego de mujeres», dijo el marido, que nunca le había encontrado chiste a brincar la reata. La tía Magdalena se levantó a besarla. Él puso el brazo sobre sus hombros y la oyó seguir contando los brincos de la niña. 112, 113, 114, 115, 116, ¡pisarte! ¡Pisarte!, gritó riéndose. «Me toca a vos». Voló al centro de la cuerda. Le brillaban los ojos. Traía los labios embravecidos y las mejillas más rojas que nunca. Empezó a brincar en silencio, con la boca apretada, con los brazos tendidos, oyendo solo la voz de las niñas que contaban en coro. Cuando llegó al 100, su voz empezó a salir como un murmullo en el que se apoyaba para seguir brincando. El marido se unió al coro cuando vio a la tía Magdalena llegar al 117 sin haber pisado la cuerda. Acunada por aquel canto, la tía brincó y brincó y brincó y brincó y brincó cada vez más rápido. Pasó por el 200 como una exhalación y siguió a brinque, brinque, brinca hasta llegar al 705. ¡Gané! 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 ¡Gané!, dijo la tía Magdalena. ¡Gané! Y se dejó caer al suelo izándose un segundo después con el brillo de una llama. ¡Gané, marido, gané!, gritó, corriendo hacia donde estaba su esposa. Afortunada en el juego, desafortunada en el amor, dijo él. No, María, no. Afortunada en todo. O me vas a salir tú también con que ya no me quieres. ¿Cómo que yo también?, dijo el marido. Ay, esposa, eres un violador de correspondencia. Y usaste un pésimo pegamento para disimular. En cambio, tú disimulas muy bien. No estás muy triste. Algo, dijo la tía Magdalena. Oye, mujer, ¿y si yo me fuera, podrías seguir brincando la reata? Creo que no, dijo la tía Magdalena. Entonces, me quedo, dijo el marido recuperando su alma, y se quedó. Bueno, 705, vean. ¿Le vale desperezarse? Un poquito, ¿poco no? Cuando regresamos de una lectura en voz alta es como que volvemos a veces a otro lado, o de un sueño, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Yo al menos sí necesito respirar un poquito y volver. Bueno, ¿cómo están? ¿Vieron que dije que no iba a preguntar nada? Mentí miserablemente, voy a preguntar. Pero voy a preguntar acompañada, no quiero hacerlo sola y tampoco quiero ir por los caminos de siempre. Me gustaría que fuéramos como charlando un poquito algunas cosas, pero sí a partir de una pregunta. Es una pregunta que es como un regalo, es una pregunta simbólica, es una pregunta que nos ayuda también a ver cómo planteamos el trabajo de lectura en la escuela, desde dónde lo planteamos, ¿no? Porque si yo entonces, imagínense qué cosa tan anticlimática que en vez de
saberes secundarios, o sea, no, ¿verdad? Estamos en otra parte del asunto. Esa parte de la lectura, la escuela se ha ocupado y se seguirá ocupando de enseñarla. La escuela es muy normativa, su naturaleza es normativa, nos va a enseñar la norma, de eso no hay que preocuparnos. Pero lo que a lo mejor no nos va a enseñar es eso que está adentro, ¿verdad? No sé si han visto un videíto en internet, no lo bajé, no lo traje, no. Es muy viejo, muy famoso, es un niñito que está deletreando, hay un tapete de entrada que dice welcome, ¿sí? Y es un niñito pequeñito, como de 3 años, tal vez 4, que está diciendo las letras W, E, L, C, O, M, E. Y voltea a ver a su papá y le dice, alfombra. Eso es lo que no necesitamos que pase más nunca en la vida. ¿Sí? En realidad necesitamos que esas dos certezas vayan de la mano. Lo que dice ahí es lo que yo puedo significar. Pero ahí les va la pregunta, entonces. Ahora sí, lo voy a hacer acompañar allá arriba en la cabina, si me ven. Muy bien, porque traigo para mostrarles alguna cosa. Así que podemos apagar un poquito de luz aquí al frente para que apreciemos un poquito mejor algunas, sobre todo imágenes. ¿Podrá? Bueno, no, yo te voy avisando. Quería ver si podemos apagar la luz de aquí o no. No, ya estamos en comunicación, la verdad. Gracias. Sí, es que tenemos algunas imágenes y me gustaría que las pudiéramos ver con mayor nitidez, pero bueno, si no, vamos arrancándonos. Miren, lo que considero el momento de lectura como un regalo, un momento para compartir y disfrutar juntos. Si yo me posiciono en la lectura inmediata, por muy bonito que la haga, por muy... si yo inmediatamente salgo del rol y digo, ¿qué entendiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué le ponieron? ¿Qué le...? Toda la experiencia cae hacia una sola manera de leer, ¿sí? Vamos a buscar cómo abrimos otras. Seguimos, adelante. ¿Cómo me compañero la hacer? Hola, ¿me oyen? ¿Me ven? Gracias. Ahora sí, la que sigue. Lo vamos a hacer así. Aquí está, Mujeres de Ojos Grandes de Ángeles Mastreta, es el libro donde viene el relato que leímos, ¿ok? De la tía Magdalena. Son muchos relatos breves de muchas mujeres o tías, ¿no? En momentos como especiales de su vida. Seguimos, otra vez. Aquí está, esta es la pregunta. ¿Conocen a este señor que está acá? Sí. ¿Cómo se llama? Trucas. Trucas es nuestro gran amigo, es un personaje muy importante de la literatura infantil mexicana, es uno de los primeros que vino al mundo sin letras, de los pocos libros silentes, que así se llaman, que tenemos en literatura infantil ya desde hace unos 20 o 25 años, es mi amigo Trucas. Y él siempre me acompaña con preguntas muy importantes. Entonces, esta es la pregunta, y nos quedamos aquí tantito con Trucas para dialogar un poquitín. ¿Vieron algo en su cabeza mientras yo leía? Sí. ¿Qué vieron? La mesita. ¿Alguna imagen, alguna escena, algún objeto, algún personaje? ¿Qué vieron? La mesita. La mesita. ¿Qué otra cosa vieron? Sobre. La carta. ¿El qué? El columpio, la rata cuando estaban en el jardín brincando. El baño. El whisky. El tocadiscos. El baño. Ok, bien. Entonces, vamos bien. Fíjate qué diferencia tan grande hay en preguntar, ¿viste algo en tu cabeza? Y en preguntar, ¿qué pasó en el texto? ¿Sí? Cuando te pregunto qué pasó en el texto, la pregunta que a todos nos han hecho de una u otra manera desde que estamos escolarizados es, ¿qué dice el texto? ¿Sí? Te doy a leer o te leo en voz alta y después de una manera o de otra te pregunto sobre el contenido del texto. Así hemos entendido siempre, bueno, por lo menos yo y creo que mucha gente de mi generación, la idea de comprensión de la lectura. ¿Esta es una pregunta de comprensión? Sí. Esta ya es más difícil pensarla como una pregunta de comprensión. Les propongo que la abramos un poquito, como una cebolla, con muchas capas, ¿sí? Puedo preguntarle, ¿está en tu cabeza? Y puedo
más traía? ¿Traía vestido o pantalón? Vestido. Ah, bastante unanimidad. Qué bien, eso que el texto no lo dice, ¿verdad? Oigan, ¿esto transcurre en la época actual? No. ¿Cómo saben si el texto no dice nada de eso? Pues decirle. ¿Cómo saben que no pasa eso hoy? Hay una carta, hay un propio que entrega una carta, hay varias visitas que estamos teniendo para saber de este asunto, ¿no? Vámonos más allá. No sabemos nada de la época actual no es, pero yo les puedo preguntar, ¿esta familia es una familia de clase media, de clase alta o de clase baja? Ahora. ¿Cómo saben? ¿Qué dice? A ver, me lo demuestran. A ver, voy a buscar lo que agarren. ¿Quién es cocinera? Nanas. No es una nana, son nanas, varias. ¿Qué más? El whisky, o sea, el señor no se fue por una caguama. Desbarató un palo de golf, no todos tenemos un palo de escoba, no todos tenemos un palo de golf para desbaratar nuestra casa, ¿o sí? Bueno, esas cositas, esas pequeñas cosas, la fábrica. Oigan, ¿cómo saben que el señor no era un obrero de la fábrica, por ejemplo? Fíjense, tenía un despacho. Llegó temprano. ¿Cuánto tiempo tardamos en saber todas estas cosas? ¿Pasa mucho tiempo después de la lectura que vamos cayendo o es casi en el momento? Fíjense cómo lo vamos construyendo, lo vamos haciendo a medida que escuchamos. Por eso les hablaba también del poder del oído, ¿sí? El poder del oído tiene que ver con que admite también lo no verbal. ¿Han oído hablar de lo no verbal? La diferencia entre lo verbal y lo no verbal. ¿Cuántas formas hay de decir por favor? A ver, ayúdenme con una. Mímica. Pero dime, por favor, dime. Por favor, ese es un por favor suplicante. Así, por favor. Pero usando las palabras por favor. Usan las palabras por favor. Por favor. ¿Cuántas maneras distintas hay de decir? A ver. Por favor en lengua de señas, pero las letras, las palabras por favor. Ahí te va, yo te puedo decir por favor. Yo también te puedo decir por favor. Ay, por favor. Por favor. Por favor. ¿Cuántas maneras hay de decir gracias? A ver. Gracias. Gracias. Esa es una manera de decir gracias. Muy distinta de decir gracias. Y muy distinta de decir gracias. Gracias, gracias. Esa es otra manera de decir gracias, ¿cierto? Eso me recuerda algo que quería decirles desde hoy en la mañana. Quiero aprovechar para ponerlo ahorita de manifiesto. Y es que, bueno, pues yo ya había trabajado con bastantes personas que están aquí en la sala. Quiere decir que yo, de alguna manera, pues ya conocía su energía, su forma de trabajar, eso que traen siempre que vienen, ¿no? A los eventos, además de todo lo que ya me habían platicado. Y bueno, pues pasado el tiempo, vuelvo a constatar que lo que yo sabía, lo que yo pensaba no estaba equivocado. Pues por este ratito que llevamos aquí trabajando juntos, yo vuelvo a constatar que sí, que lo que yo pensaba pues, se confirma. No me quería ir sin decirse. Bueno, pero no sé si se entendió. Lo voy a decir otra vez, por si acaso. Porque yo ya había trabajado con ustedes, con la mayoría, desde hace tiempo. Pero yo ya sabía cómo son, la energía que traen, las cosas que pasan cuando se juntan a hacer los eventos. Yo ya sabía, desde hace tiempo. Así que bueno, pues bien, pasado el tiempo, nos volvemos a encontrar y yo constato que lo que yo sabía es, o sea, nada ha cambiado. Efectivamente lo que yo pensaba se confirma, pues la verdad no me quería ir sin decírselos. ¿Por qué no aplauden? Esto de lo no verbal tiene un peso gigantesco en la comunicación, tiene un peso gigantesco en las maneras de estar, en las maneras de decir. Pues, por supuesto que lo primero que dije es verdad y lo segundo es mentira. Bueno, volvemos al punto de que trae trucas. Esta pregunta que aparentemente está muy simple, muy sencilla, creo que tiene un montón de hilos que podemos sacar y que nos van a llevar sin demasiado esfuerzo a
a una idea muy contemporánea de lo que es un lector y de lo que es la lectura. A lo mejor nos ayuda a no hacernos tanto bolas, ¿sí? La única manera de poner al sujeto en el centro del asunto es trabajar sobre lo que el texto le dijo. No sobre lo que el texto dijo, sino sobre lo que el texto le dijo. A ver, es lo mismo que yo te pregunte, ¿qué dijo el texto? Entonces tú me vas a decir, no, pues dijo que había un señor que llevó una carta y entonces la tía pasó en la riata. Todos me van a decir más o menos lo mismo, ¿sí? Pero si yo te pregunto, oye, ¿a ti qué te dijo el texto? A ti en lo personal, a ti, la persona que eres, la mujer que eres, el hombre que eres, la historia que tienes, lo que tú conoces, ¿qué te dijo? ¿Verdad que no es la misma respuesta? No es la misma respuesta. ¿Qué me interesa como docente? Preguntarte, ¿qué dijo o qué te dijo a ti? ¿Qué fue para ti? ¿Cómo lo elaboraste? ¿Cómo lo interpretaste? ¿Cómo lo encajaste? ¿Cómo lo significaste? Eso quiero. Quiero tus procesos, quiero interesarme por lo que a ti y solo a ti te pasa. No me interesa que todos me repitan a coro qué pasó primero y qué pasó después. ¿Sí? Si ya tienes 12, 14, 16 años y no sabes qué pasó primero y qué pasó después, no vamos a preocupar. Pero por ahora, yo no sé si eso es lo prioritario o darle lugar a eso que los relatos provocan. ¿Sí? A ver, ¿cuándo hay el sitio para que este lector se convierta también en un enunciador del mundo? Acuérdense que estamos aquí formando lectores para poder formar personas que enuncien su propio mundo. Y acá tengo dos caminos. O te enseño a repetir lo que alguien más dijo. Qué fuerte, ¿no? Pero yo, así, con la mano en el corazón, tengo que decir que a mí 10 me lo iban a poner si yo decía muy parecido a lo que ya había dicho el texto. ¿Sí o no? La mejor calificación era cuanto más apegado estuvieras al texto. ¿Sí? Te daban el texto a leer y lo que tenías que contestar era muy, muy, muy similar para tener mejor calificación. Quiere decir que en la práctica te están recompensando si tú puedes repetir adecuadamente lo que otro ya dijo. Qué fuerte, ¿no? Bueno, no sé, a mí me resultó fuerte darme cuenta de esto. Pero me resultó hermoso darme cuenta que junto a ese camino tenemos otro. Tenemos otro que se abre, que es mucho más bonito y que no tiene que ver con repetir lo que el otro dijo, sino con construir a partir de lo que el texto dijo. Por ejemplo, si tuviéramos un formato más chiquito y más tiempo para dedicarle, pero con esto cerramos esta parte, yo podría seguir avanzando en una conversación, en un ejercicio o en una aproximación didáctica con ustedes sobre, pues no sé, a partir, por ejemplo, de esto de qué te dijo, preguntar cosas como, ¿esperaban ese final o no? ¿Lo veían venir? ¿Qué hipótesis hicieron cuando la carta terminó así, postdata? ¿Qué pensaron? ¿Que iba a ser un malentendido? A lo mejor algunos que iba... No sé, y aquí podemos comenzar como a hablar, ¿no? Si es normal, si no... ¿Cuál es su valoración del marido después del cuento? ¿Y por qué? ¿No? ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si el propio trajera una carta dirigida al marido? Con un mensaje similar, pero de una mujer. ¿Qué pasaría? A ver, ¿no? ¿Sería lo mismo? ¿Sería más fácil o más difícil? ¿Sería más raro o menos raro el perdón y el disimulo? Bueno, ahí ya estamos en juego con todo lo que somos, con toda nuestra consocialización, con toda nuestra individualidad, con todos nuestros valores comunitarios que no siempre son homogéneos, que están siempre en tensión, ¿no? Ahí estamos, en este lugar donde justo, esto es un poco también para aterrizar conceptos que a veces se quedan muy arriba. Cuando nos dicen que nos aproximemos a un pensamiento que nos lleve a lo comunitario, están hablando de esto. Si yo te doy una cosa individual para responder tú de la comprensión, asumo, uno, que la comprensión de la lectura es un proceso individual, lo cual es un error absoluto. La comprensión es un proceso colectivo. Nadie jamás aprende a comprender la lectura solo. Siempre lo hacemos en relación con lo que estamos viendo alrededor. Y si lo hacemos escuchando a los otros, ¡wow! Porque ahí vamos adquiriendo no solo otras ideas, sino otras maneras de llegar a las ideas. Entonces, hay que trabajar en esto para poder llegar a lo comunitario y empezar a hablar de nuestra sociedad. Por ejemplo, de acá, ¿me puedo ir a hablar de roles de género o no? Por supuesto, estoy a 1 milímetro, ¿verdad? De ir a hablar de este asunto y de muchas otras cosas. Vamos a seguir, a ver qué más nos trae Trucas. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Esta es una zambullida que quería que hiciéramos. Vamos a
son invisibles. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien lee? ¿Qué pasa más? ¿Qué pasa cuando alguien le lee? Pasan cosas, pasan estos procesos como este que estamos viendo, que le vamos a llamar, para aproximarnos un poquito, imágenes mentales, ¿sí? O representaciones mentales. Vamos a pasar a la que sigue. Otra. Representaciones, ¿qué son? Son estas cosas que vimos, que si traía vestido, que si esto, que si otro. Las construye el lector y las construyes a partir de lo que eres, de lo que has vivido, de lo que son tus referencias. Y esto pasa tanto si tienes 3 años, como si tienes 15, como si tienes 60. Esto es un proceso similar, es muy parecido a lo que hacemos. Por lo tanto, no debería ser difícil aproximarnos, ¿no? Son siempre diferentes. ¿Ustedes creen que sea? Oigan, ¿se imaginan al Alejandro o no? ¿Les queda bien? ¿Sí? Aunque está loco, pero medio bien. Vamos a ver qué onda con esto. Son siempre distintas entre sí. Menciono a Alejandro porque es un personaje que se representa de formas muy diferentes. Es raro, pero bueno. No va a haber 2 Alejandros iguales, ni 2 tías Magdalenas iguales. Si pudiéramos sacar una foto a la mesita con el cajoncito de colilla, les aseguro que se parecerían, pero no habría 2 mesitas iguales. Una va a ser de un color, otra de otro, otra va a ser parecida a la de tu tía abuela que no sé qué, y otra va a ser como el cajoncito de no sé quién. Esto lo vamos armando en forma individual, pero sí se fijan que hay una dimensión colectiva. Todos ven una mesita, ¿sí? Eso es algo que vemos todos. Pero dentro de eso hay estas particularidades. Esa es la magia de la lectura, ¿vale? ¿Qué te dice? No quiere decir me puedes decir cualquier cosa, porque entonces yo abandono mi responsabilidad. Si yo pregunto, ¿qué te dijo el texto? Y tú me dices, no, pues a mí me dijo que pues, los elefantes son una especie muy interesante, ¿verdad? Y que hay que protegerlos. O sea, yo puedo, porque hay gente que puede, decir, bueno, pues a ver, su pensamiento lo llevó hasta allá, por algo habrá asociado, entonces es correcto. Pero no estaría yo muy tranquila con eso. Diría, a ver, no. Lo primero que haría es preguntar por qué, cómo llegaste a eso, cómo lo armaste. Y por eso los caminos de lo dialógico, ¿no? Son indispensables y son insustituibles. Para esta propuesta educativa no nos podemos brincar la platicada. No se puede. O sea, no es una propuesta que se pueda hacer a punta de formularios. ¿Okay? Es una propuesta que necesita de un ida y vuelta y que muchas veces necesita de lo oral, de lo verbal. Ok, se generan a partir de inferencias. ¿Saben lo que son las inferencias? Sí. Esto que te hace decir whisky, palo de golf, nanas, cocineras, dueño de la fábrica. ¿Sí? Esto es la inferencia, es una cosa, o sea, estoy simplificando de una manera atroz, cosas que son complejas, delicadas y hermosas, como todo, pero tenemos poquito tiempo y más o menos estamos aproximando solamente en bruto al asunto, ¿no? Pero esto de la inferencia es poder tener esa operación básica de decir A más B igual a C. ¿Sí? Si tengo esto y tengo esto, hay un montón de operaciones cognitivas que empiezan a pasar. Voy a comparar, voy a hacer analogías, voy a descartar, voy a hacer bajorrelieves, cosas que me ayuden a entender cómo funciona un elemento con el otro y lo que me falte lo voy a completar. Ese es el lugar del lector. Hoy sabemos que no todo está en el texto te da pistas, un lector es un detective, ¿ok? Seguimos adelante, otra. Hipótesis, aquí nos vamos a quedar contigo. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Vamos bien? Acuérdense cuál es el contexto, que era lo que estábamos haciendo acá originalmente. Estábamos intentando ver por qué carambas vale la pena tener una biblioteca escolar en la escuela. ¿Por qué vale la pena tener esto como un corazón que funciona, que está vivo y que le da sangre, que le da alimento a toda la vida escolar? Bueno, porque palabra engendra palabra. Nosotros estamos trabajando mucho en reconstruirnos en tanto seres formados por historias. ¿Estarían de acuerdo en que somos un entramado de historias? Sí. Que ustedes son las historias que los conforman, que todos lo somos. ¿Y los niños también? ¿Y quién le está contando las historias a los niños? En este momento, pensemos. Hay muchas fuentes productoras de historia, pero cuando hablo de historia no hablo solo de esas que empiezan diciendo había una vez. Una historia es un comercial, una historia es un TikTok, una historia es un anuncio que veo en la calle, una historia es un texto periodístico, una historia es un dato científico. Hay historia atrás de todo eso. Les voy a proponer un pequeño ejercicio personal. ¿Alguien aquí, vamos a pensar, si
básquet, dominó, baraja, ajedrez, botella, tocar la guitarra. ¿Qué cosas sabes hacer? ¿Qué historia hay detrás de eso que sabes hacer? Seguro que hay una historia. Estoy muy segura que hay una historia. Piensa en algo que sepas hacer. Peinados bonitos, trenzas. ¿Qué sabes hacer? Puede ser algo que se hace con las manos, sudokus, sopas de letras, poemas, galletas. ¿Qué saben hacer? Las que digan y las que no digan. Bueno, esto que sabemos hacer y que forma parte absolutamente de nuestra identidad tiene una historia detrás, es una historia. Y así como esto, podemos empezar a nombrar todo lo que nos conforma y ver cómo estamos hechos de historias. Yo hoy traigo una preocupación fuerte. Siento que el ecosistema de las historias que rodea a los niños está un poco depredado, ¿no? Cuando miro el ecosistema natural, las plantas, los mares, los océanos, los encuentro un poquito depredados. Ustedes comparten conmigo que estamos un poco, hemos contaminado, bueno, cuando veo las historias, pienso lo mismo y me pregunto cómo puedo hacer para reforestar este pequeño ecosistema de historias que es, por lo pronto, mi salón de clases, ¿sí? ¿Qué historias puedo proponer? ¿Cuáles son estas historias que necesito para ampliar los horizontes? Primero me gustaría como entender qué cosas hay adentro del acto de leer. Bueno, vamos a ver cómo enriquecemos eso. Hacemos otro, ¿quieren que exploremos rápidamente otro pequeño proceso? Váyanse con esto de viste algo en tu cabeza. Se los propongo de manera literal para que lo experimenten mañana en el salón, si es que van al salón. Lean algo, compartan algo y hagan esta pregunta. ¿Qué vieron? Hay mil maneras de preguntar, mil. Una cosa es que se la pregunte a los adolescentes, otra cosa es que se la pregunte a los niños pequeñitos, otra cosa es que se las pregunte a adultos. Esto lo puedo traducir de miles de maneras. Pero hay todas las sorpresas del mundo y todo el sentido de proyectos integrales se da cuando yo empiezo a indagar y a jalar el grito de los procesos que al otro le produjo algún texto o alguna provocación. Vámonos con este otro, entonces, con este otro proceso que me gustaría compartir a través de una pequeña historia. Hipótesis. Vamos a seguirle. Otra. ¿Conocen este ratón? Este cuento que se llama Los ratones ciegos. Esta es una antigua historia. Es una historia de la India, pero también hay trazas de esa historia en Oriente y en otros lugares. Es una historia que caminó mucho antes de llegar a nosotros. Y esta es una versión muy bonita, ilustrada, que quería que compartiéramos también para que experimentáramos esta otra forma de lectura que tenemos hoy y que es mayoritaria, que es la lectura de imágenes, ¿sí? Hoy en día ya no solamente es la lectura de letras, son las imágenes las que nos hablan. Vamos a entrar a este tema de la hipótesis. ¿Vieron la diapositiva anterior? Era de un poeta, del poeta alemán Novalis, y decía, las hipótesis son redes. Tú las lanzas y tarde o temprano algo cae. ¿Sí? Algo, no importa que sea una bota vieja, no importa que sea un zapato roto, eso que cayó te va a traer la punta de todo lo demás. Las hipótesis nacen siempre imperfectas y se van corrigiendo por el camino. Vamos a ver, 7 ratones ciegos. Adelante. Un día, 7 ratones ciegos encontraron algo muy raro al lado de su laguna. ¿Qué es esto? Chillaron sorprendidos y corrieron a casa. Vean estas pequeñas cositas, cuando hablamos de inferencias, cuando hablamos de todos estos procesos asociados a la lectura, también los experimentamos en la lectura de imágenes, y muy importante para quienes están enseñando en preescolar sobre todo, ¿sí? Acuérdense que todo, metáforas, analogías, sinonimias, un montón de cosas que son figuras literarias y figuras del lenguaje se representan aquí. Por ejemplo, ¿qué son estas rayitas de color que están abajo? Colitas. Las colitas. ¿Ok? Entonces, la conjunción del texto con la imagen hace que esta inferencia, que esta conexión entre los distintos se dé. Este es un entrenamiento importantísimo para los niños. Poder hacer conexiones entre texto e imagen que no sean unívocas. Es decir, si acá dice manzana y la imagen tiene una manzana, pues ya se me acabó la conexión, ¿no?
En cambio, si aquí hubiera 7 ratones de 7 colores, sería mucho menos rico que esta página. ¿Están de acuerdo o no? Vamos a ver qué sigue adelante. Vamos. El lunes, Ratón Rojo fue a averiguar. Era el primero en salir. ¿Lo ven ahí abajo? Chiquitito, chiquitito. Es un pilar, una columna, dijo. Nadie le creyó. El martes, Ratón Verde fue a investigar. Era el segundo en salir. Es una culebra, dijo. No, dijo Ratón Amarillo el miércoles. Es una lanza. Era el tercero que salía a explorar. Ratón Morado fue el cuarto. Salió el jueves a indagar. Es un acantilado. Ratón Anaranjado salió el viernes. Era el quinto en salir. ¡Es un abanico!, gritó. Sentí cómo se movía. Ratón Azul fue el sexto. Salió el sábado y dijo: es solo una cuerda. Pero los otros no estaban de acuerdo. Comenzaron a discutir. Es una culebra. No, es una cuerda. Es un abanico. Le digo que es un acantilado. Hasta que el domingo, Ratón Blanco, el séptimo ratón, fue a la laguna. Cuando se topó con el algo muy raro, subió por un lado y bajó por el otro, trepó hasta la cima y recorrió el algo muy raro de punta a cabo. Dijo, ahora veo. El algo muy raro es firme como un pilar, flexible como una culebra, ancho como un acantilado, filoso como una lanza, fresco como un abanico, fuerte como una cuerda, pero todo junto. El algo muy raro es un elefante. Y cuando los otros ratones subieron por un lado y bajaron por el otro y recorrieron el algo muy raro de arriba abajo de punta a cabo, estuvieron de acuerdo. Ahora, ellos también veían. Moraleja ratoneja. Si solo conoces por partes, dirás siempre tonterías. Pero si puedes ver todo, hablarás con sabiduría. La realización de este archivo hizo que nos quedara un elefante un poco comprimido, pero es bueno, es otra experiencia leer imágenes. Es importantísimo que ofrezcamos muchas posibilidades de leer imágenes. Voy a hacer una pequeña acotación sobre los materiales de lectura. Y los libros, a diferencia de otros materiales, la plastilina, las pinturas, etc., se recomienda que estén en todo momento al alcance de los niños. No son un material que se saca, se usa y se vuelve a guardar. Puede ser que algunos libros sí, algunos que necesitan un cuidado más especial, algunos libros que por alguna razón queremos tener aparte o los estamos guardando para otro proyecto, lo que sea. Pero en general, quiero que nos preguntemos si en nuestras escuelas tienen los libros realmente a disposición, no solamente de la hora que pasan donde están los libros, sino por ejemplo en el aula. Hay libreritos o canastas o algo en el suelo a la altura de los niños donde ellos, si hay un tiempo muerto, si terminaron algo, pueden tomar un libro y verlo. Eso es fundamental. No se habla suficiente de lo importante que es lo incidental, lo que no está en el centro del asunto, sino a las orillas. ¿Cómo nos educa lo incidental? ¿Han visto Casa de Músicos alguna vez? ¿Qué pasa en las casas de los músicos? Del más chiquitito hasta el más grande, quien más, quien menos, le hacen más o menos o le saben a la música, por lo menos no les da pena y le entran con tranquilidad. ¿Por qué? Si a lo mejor ninguno tomó clase de música y nada más el papá es el que es músico. Bueno, porque ¿qué pasa? Se canta constantemente, a veces se queda la guitarra ahí, dejan que el niño toque un poquito, el niño ve a los otros, a veces viene un tío que también
toca, la mamá también canta. Este ambiente hace que muchísima información y saberes musicales se vayan construyendo en el seno de esa colectividad. Si yo provoco un ambiente letrado en mi escuela, voy a provocar lo mismo. Necesito estar con los libros, estar hablando de ellos. ¿Conocen la Ardilla Miedosa? Sí, también, es otra famosa. Son personajes que los niños han amado, que los niños han querido mucho. Voy a decir algunos de preescolar. Willy. Si saben de qué hablo, hagan una señal. ¿Saben quién es Willy? ¿Saben quién es? Bueno, Trucas. ¿Conocen a Trucas? ¿La peor señora del mundo la conocen? Sí. La peor señora del mundo también es un personaje que queremos. A veces los personajes son la manera en la que, sobre todo pienso ahora en el preescolar y un poco en la primaria, en la que se meten al salón de clase, ¿no? Pero bueno, a ver, sigamos un poquito. Otra más, esto es lo que vimos ahora. Esta hermosa cita de Maurice Sendak sobre la lectura en voz alta, dice: cuando mi padre me leía, yo me recostaba sobre él y me volvía parte de su pecho o de sus brazos. Y yo creo que los niños que son abrazados y sentados en las piernas, deliciosamente acariciados, siempre asociarán la lectura con los cuerpos de sus padres, con el olor de sus padres. Y eso siempre te hará lector. Ahora seguimos con lo de abajo, pero bueno. Ese perfume, esa conexión sensorial dura toda la vida. Al fin y al cabo, somos animales. Si observamos a los cachorros, y esto pasa en todos los mamíferos, veremos que necesitan ser lamidos para sobrevivir. ¿Sí o no? Cuando nace un perrito, un gatito, cualquier mamífero, este trabajo de las madres con su lengua, con sus patitas, de acicalarlo, no es una cosa de nada más un mimito, porque sí, es una necesidad de supervivencia de los animales. Y los seres humanos no somos la excepción. Necesitan ser lamidos para sobrevivir. Y la lectura, la palabra, este envoltorio lingüístico, se convierte de alguna manera en un lamido. Cuando no solo escuchas un cuento entrañable, sino que además estás apretado por la persona más importante para ti en este mundo, la conexión que se establece no puede disolverse. Esto dice Maurice Sendak. ¿Saben quién es Maurice Sendak? Es el autor de un libro increíble que se llama Donde viven los monstruos, que a lo mejor también lo han tocado por ahí. Es un libro que cambió la historia de la literatura infantil occidental. Es un libro del año 1963, ya lo vio, pero es un libro realmente fundamental. Y Maurice Sendak fue un grande de la comprensión de los fenómenos de la infancia. Entonces, esto que dice Maurice Sendak sobre el lamido, a mí me trae también para compartir con ustedes una cuestión que tiene que ver con la equidad en el acceso. Maurice Sendak tuvo un papá que le leía, que sabía leer, que tenía libros, que tenía tiempo, que tenía las posibilidades también emocionales de sostenerlo, de abrazarlo. ¿Todos los niños con los que ustedes trabajan tienen estas condiciones? Algunos sí y algunos no, ¿sí? ¿Para que la cosa sea pareja? Se inventó la educación pública, ¿verdad? Para que no sean nada más parte de ese 5% de chicos que jamás garantizado no van a tener ningún problema con su proceso de alfabetización, ni con su desarrollo escolar, ni con su desarrollo académico, porque no te tocó por cuna, te tocó por derecho, ¿sí? Te tocó porque estás en una escuela pública y va a garantizar que esos elementos para la supervivencia los tengan todos. Y este lamido, ¿sí?, cuando no está en casa, puede ser ofrecido de esta otra manera desde la escuela. Este envoltorio lingüístico hace parte de 3 asuntos fundamentales de la primera infancia. Hay 3 cosas sin las cuales los niños no van a sobrevivir. Hay 3 esferas que si no están atendidas, adiós. Y la primera es, los franceses le llamaron a esto de una manera muy simpática, muy bonita. Dijeron que los bebés para sobrevivir necesitan leche, caricias e historias, en francés. ¿A qué se referían? Estos 3 grandes círculos son: esta leche, pues necesitan estar nutridos, sanos, limpios, bien dormidos, es decir, todo lo abrigados. Lo asistencial, la parte del cuerpo tiene que estar cubierta, eso no tiene duda, ¿sí? Todos sabemos que si eso falla, pues nos podemos morir. La segunda, las caricias. Estamos hablando de un entorno emocional, eso lo tenemos también bastante claro, ¿no? Si hay fallas, si hay serias deficiencias en el entorno emocional, también el desarrollo se va a ver comprometido de una manera muy seria, ¿sí?, en la medida en la que también esto esté afectado. Eso creo que también está bastante instalado en nuestra conciencia, pero hay una tercera
que es igual de importante que la 1 y la 2, y que es este envoltorio lingüístico, que pasa cuando no hay palabras suficientes para nombrar el mundo. La grieta que se abre en nuestra psique es tan importante como cuando no hay comida suficiente o como cuando no hay cariño suficiente. Cuando las palabras no están presentes, entonces los comportamientos físicos empiezan a cambiar y psíquicos también, ¿sí? Y lo podemos llevar mucho más allá y más adelante del salón de clases. Si no tengo palabra, voy a usar el puño. Cuando el puño no me alcance, voy a usar un palo. Y cuando el palo no sea suficiente, voy a agarrar un arma. Y cuando el arma no sea suficiente, voy a agarrar un arma más grande, ¿sí? ¿Dónde empezó todo? ¿Cuál es el arma nuestra inicial del ser humano? La palabra. Entonces, ahí es donde estamos. Me quise ir tan atrás como para que veamos que esta necesidad de la biblioteca escolar no es únicamente un andamiaje pedagógico, es un andamiaje cultural, es un andamiaje social, que es una cuestión que está profundamente enraizada en las posibilidades de tener una educación súper diferente a la que, pues digamos, hemos estado mirando cada vez más de manera crítica desde este lugar de profunda transformación que nos ha tocado vivir. Otra. ¿Quieren ver unas fotos? Me gustaría ir cerrando y me gustaría también mostrarles, ahorita vemos un poquito más si quieren algunos otros aspectos, pero sí, pues aspiro a que tengamos un diálogo, a ver si podemos tener preguntas y podemos estarnos compartiendo. Yo voy a ser cuidadosísima del tiempo para que nos quede tiempito para compartir, pero quiero que cerremos, si les parece bien, con una rondita de fotos. ¿Sí? Y a lo mejor las fotos nos dicen alguna cosa, también para ver de qué hablamos cuando hablamos de biblioteca escolar. Una biblioteca del siglo XXI es una biblioteca que es muy diferente a una biblioteca del siglo XX. La biblioteca, antes, a ver, una pregunta, ¿dónde hay más información? ¿Dentro de la escuela o fuera de la escuela? Fuera de la escuela, desde lejos. Hace 50 años, ¿dónde había más información? ¿Dentro de la escuela o en el entorno de la comunidad? Dentro de la escuela, ¿sí? En la escuela era el lugar donde estaban los libros, los portadores. Muchas gracias a todos los que ya se tienen que ir porque tienen el segundo turno y cosas así, les agradezco mucho. Los demás nos quedan un ratito, todavía estamos bien, gracias. Okay. Entonces, me gustaría que viéramos también de qué hablamos. Cuando hablamos de una biblioteca de consulta, estamos destinados al fracaso. Si mi biblioteca, básicamente, atención a escuelas normales, atención a escuelas secundarias. Si mi biblioteca básicamente es una biblioteca de consulta, mejor vamos a cerrarla y ponemos un casino. No va a durar más. ¿Por qué lo digo? Porque ¿cómo vas a tener una biblioteca de consulta, digamos, no de libros de consulta, en un entorno tan informatizado como el que tenemos hoy en día, ¿no? Es el menor de los servicios que nos puede prestar. No es que sea inexistente, por supuesto, pero es un servicio pequeño que nos presta. ¿Qué otras cosas puede hacer la biblioteca por nosotros? Que no sea solamente ser un reservorio, un lugar de consulta. ¿Cómo podemos hacer para que la biblioteca sea un lugar para hacer, para producir, para que pasen cosas? Un lector ya no es un consumidor solamente, un lector hoy en día es un productor. Cada que estamos leyendo estamos produciendo ¿qué? Imágenes, opiniones, etcétera, y eso lo sabemos. Hay una conciencia de esto al leer. Bueno, vámonos con las fotos, vamos a empezar a... Les voy a contar cómo se armó esto. Esto pasó en Querétaro hace ya algunos años, en el marco de un curso de verano, donde había muchos niños, y estábamos coordinando también un curso con docentes. Entonces, el chiste fue así. Llegamos a donde estaban los niños del curso de verano, que estaban en su curso de verano. Cuando salieron al patio, encontraron un montón de señores y señoras que estábamos sentados, así, nada más, en un tapetito cada quien. Cada quien había traído unos 10 libros especialmente elegidos, y a los niños no se les dio ninguna indicación. Empezaron a circular y a acercarse con su curiosidad, y esto fue lo que pasó. Vamos a ver. Fíjate desde dónde miran. Los niños, las niñas, el libro, la lectora, ve los gestos, ve las miradas y observa la distancia de cada uno. Ve el niño que está hasta allá arriba, su mirada, y los niños de aquí abajo. Otra. Están leyendo criaturas peligrosas. Esta mediadora, esta maestra está convencida. Las niñas y los niños son grandes entusiastas de los libros informativos, ¿sí o no?
A veces nos vamos solo por las novelas, los cuentos, las poesías. No, los niños aman los libros que les hablan del mundo, ¿no? Que les hablan en forma interesante del mundo real. La maestra lo sabe porque conoce su acervo, porque ha explorado varios libros del género. Seguimos. Todos del mismo lado. Lo leído y quienes leen, vean la posición, vean cómo el libro queda del mismo lado para todos los lectores. Cuando yo estoy en un aula en posición tradicional, yo estoy aquí como estamos ahorita, ustedes y yo. Yo estoy de este lado, el libro es una barrera entre nosotros y ustedes están del otro lado. ¿Qué pasa cuando leemos del mismo lado? Eso es muy potente. Luego en el salón de clases es difícil por la manera a veces en la que estamos organizados, pero la biblioteca sí lo podemos organizar para que tengamos muchos momentos de leer del mismo lado. De alguna manera proyectar el libro nos hace estar a todos del mismo lado, pero prueben esa posibilidad de qué pasa cuando leemos del mismo lado. Leo igual como maestra, me posiciono igual cuando estoy del mismo lado o cuando estoy del otro lado de los alumnos. Vemos cosas, los chicos descubren cosas en las páginas, me las señalan, yo enriquezco mi lectura. Entonces, esto de leer del mismo lado no es menor, piénsenlo para su biblioteca. Cada cual necesita su distancia. Volvemos al tema de la distancia, especialmente preescolar. Una notita. Yo me acuerdo cuando llegué a preescolar con mi libro hermoso, maravilloso, y estaban ahí las 42 criaturitas, y dije, ay, ahorita se van a sentar en su tapete y se van a estar calladitas hasta que yo acabe todo mi libro de 25 minutos. Segunda palabra, y bueno, aquello ya era... fue todo un aprendizaje, entender un poquito esto, ¿no? De cada cual necesita su distancia. Tengo que renunciar a pensar que esta es la manera de recibir la lectura. Podemos estar haciéndolo de maneras muy diferentes. Seguimos. Mira cómo ellas miran, miren sus ojos, miren la entrega en estas caritas, ¿no? Lo que miramos juntos se vuelve nuestro. Preocúpense por este asunto de lo comunitario. Vamos a tratar de entenderlo. Yo creo que no está muy entendido a qué nos referimos. Cuando hablamos de proyectos comunitarios, cuando hablamos de problemáticas comunitarias, tenemos que mirar más de cerca sobre esto. Y lo que nos hace comunidad es las historias que compartimos, ¿sí? Solamente las historias que compartimos hacen que tengamos que ver algo ustedes y yo, ustedes y nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo Adán y Eva, sabemos todos de qué estoy hablando. Seamos católicos, cristianos, musulmanes, judíos, que estemos fuera de cualquier pensamiento religioso, lo sabemos porque son historias que nos son comunes. Esa es una historia de mucha gente en el mundo. Pero a ver, me voy a hacer un poquito más chiquita y voy a decir, no voy a decir Adán y Eva, voy a decir, por ejemplo, el conejo y el coyote. ¿Saben de qué hablo? Tenemos historias con el conejo y el coyote. Voy a decir otra vez, la Llorona. ¿Qué club es más grande? ¿Los que estamos unidos por Adán y Eva o los que estamos unidos por la Llorona? La Llorona. Adán y Eva, porque a lo mejor la Llorona no les importa para nada y en otros países o no la conocen mucho, pero nosotros sí, ¿verdad? Adán y Eva sí. Y podemos hacernos más chiquitos también, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, a ver, algo más pequeño, estoy pensando en algo. No me sale. Bueno, estaba tratando de pensar algo como estatal, ¿no? Pero no está otro. Pero en fin, no quiero dispersarme. Vamos a pensar que las comunidades están marcadas por las historias que compartimos. Y hay comunidades desde tan pequeñas como 2 personas. ¿Hay alguna historia que compartas con una sola persona en este mundo? ¿Hay un secreto, una cosa, un momento, una sensación, una intimidad, algo que te haga comunidad con una sola persona? Sí. ¿Tienes una palabrita, un chiste, un juego, algo que solo tenga sentido para tu familia? Sí. ¿Para tu pequeña familia? ¿Sí? Una tontería, una cosa que nadie entendería si la dijeras fuera de ese contexto, pero que tu familia la entiende. Con tus amigas de la escuela, o de la prepa, o de la normal, ¿tienes algunos códigos también así que las hacen comunidad? Te dices un nombre nada más y todos se carcajean porque ya saben a qué se refieren. Esas pequeñas cosas son las historias compartidas que nos hacen comunidad. ¿De dónde están saliendo esas historias? Es la gran pregunta. ¿Quién les está contando las historias a los niños? Yo quiero que les diga, yo quiero enriquecer su panorama de historias o no.
¿Son suficientes para ustedes? ¿No será que faltan historias que digan cosas un poquito diferentes? Poquito. ¿No será que estas historias que parecen tan distintas dicen cosas más o menos parecidas todas? Vamos a pensarlo. Yo les quiero dejar, no sé si cómo estamos de tiempo. ¿Tenemos tiempo para conversar, para preguntitas? ¿Cuánto tiempo ustedes me dicen? ¿O ya está? ¿Ya nos fuimos? ¿En serio? Yo creía que teníamos como media hora más, qué barbaridad. Bueno, entonces vamos a cerrar aquí. Muchas gracias. No sé si tengo chance de platicar, platicamos. Y si no, pues espero que con esta zambullida, asomadita, que sobre todo intentó dar cuenta del espíritu de la biblioteca escolar, no de sus aspectos logísticos, no de sus aspectos organizativos, no de los enormes retos que podemos enfrentar en el día a día, sino un paso más atrás. Si nosotros en el espíritu de la biblioteca estamos convencidos, ¿no? Y estamos queriendo abrazar esta fuente del nutrimento, lo demás lo vamos a poder ir trabajando sobre la marcha. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que esta charla haya sido grata para ustedes como para mí. Muchas gracias. Nuevamente todas esas estrategias que nosotros como docentes de preescolar tenemos, lo que hemos analizado en los diferentes talleres que hemos estado. No me dejarán mentir las compañeras que estuvimos trabajando el ciclo escolar anterior, el taller de lectura y oralidad, en lo que usted hace nuevamente referencia a la importancia de lo que nosotros preguntamos y cómo preguntamos para favorecer precisamente la oralidad de nuestros niños de preescolar y yo creo que de todos los niveles. Agradecemos mucho y solicitamos la presencia del doctor Gerardo Barragán Mendoza, director de la Escuela Normal de Tecama, de la maestra Lidia Valderra Bastida, supervisora escolar de la zona J032, y del doctor Irving Padilla Mendoza, subdirector académico de la Escuela Normal de Tecama, quienes harán entrega del reconocimiento por la participación del día de hoy. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos y yo creo que todos estamos de acuerdo que esta ha sido una mañana de mucha productividad, de mucha actividad de carácter académico, no solamente quienes trabajan en educación básica, sino también para quienes tenemos la responsabilidad de formar a los docentes que después se incorporarán al trabajo diario en educación básica y de manera específica en preescolar. No quiero dejar pasar la ocasión de mencionar que este segundo encuentro, denominado precisamente Encuentros y Desencuentros, es producto del primer encuentro en el que la esencia de ese primer encuentro era repensar nuestra práctica docente. Colocar nuestra práctica docente en el centro de la discusión, del análisis, de la reflexión, quienes se están formando, quienes se están formando y quienes están en servicio. Y este segundo encuentro nos permite ahora empezar a tener esos encuentros, esos desencuentros con los distintos marcos referenciales y experienciales de quienes tenemos la responsabilidad de formar a los sujetos. Y me da mucho gusto el día de hoy también acompañarme en este espacio por el doctor Irving Padilla Mendoza, subdirector académico de la Escuela Normal de Tecama, y de la maestra Lidia Valderra Bastida, quienes son los que han sido el motor desde el primer encuentro académico. Tenemos que reconocer, tanto desde la Subdirección Regional de Educación Básica como desde la Escuela Normal de Tecama, que tanto la maestra Lidia como el doctor Irving han sido los artífices de que hoy nos encontremos en este espacio. Muchas gracias. Y Maribel ya dio una síntesis muy clara respecto al trabajo que se tiene en preescolar con respecto al trabajo con la biblioteca escolar.
Y quiero, a nombre de la Escuela Normal de Tecámac y la Subdirección Regional de Educación Básica, con sede en Zumpango, otorgar la presente constancia a la maestra Carola Beatriz Díez Vizcarro por su invaluable y destacada participación como ponente a dictar el taller denominado Las bibliotecas escolares como espacios de impulso a la lectura y escritura en educación básica, en el marco del segundo encuentro académico regional, encuentros y desencuentros ante la implementación del programa curricular 2022 en preescolar, dirigido a directores escolares, docentes en servicio de la región Zumpango, así como a docentes en formación de la Escuela Normal el día 5 de octubre de 2023, teniendo como recinto el auditorio del Campus Educativo Militar número 37 de Santa Lucía, Zumpango, Estado de México. Muchas gracias, maestra. Y queremos decirle tanto al doctor Sergio como a la maestra Carola que ahorita físicamente estamos aproximadamente 200 personas, pero hemos tenido la oportunidad, 450 personas, pero hemos tenido la oportunidad de que a través de los distintos medios podamos estar llegando todavía a más personas, a más escuelas normales, a más instituciones de educación básica, no solamente del Estado de México, sino de todo el país. Entonces, los grandes beneficiarios no solamente somos los que estamos aquí, sino también los que pudieron aprovechar el discurso de hoy. Muchas gracias. Felicitamos a todos los presentes que puedan colocar de pie y cerrar los espacios para hacer la toma de una fotografía panorámica.